¿no? Para hablar con mucha emoción, para hablar de, como en otras oportunidades, de goles, de títulos, de campeonatos. Hoy para hablar de una noticia bastante triste, la cual se ha generado en las últimas horas. Bien lo decías en la introducción, se va uno de los mejores enganches que tuvo el fútbol en boliviano, aquel clásico número 10, aquel jugador clásico, los cuales seguramente que la gente va a recordar, sobre todo aquella gente que vivió en la época del 70 y del 80, ¿no? Aquellas generaciones que seguramente nos están viendo. La gente aún más jóvenes seguramente recordarán a Ovidio Mesa como director técnico de la selección boliviana, primero dirigiendo divisiones inferiores, donde nacieron generaciones como por ejemplo la de Gatti Ribeiro, la de Joaquín Botero, de Arana, Rodal Arana, entre otros jugadores. Sí, justamente dirigió aquella división menor. Posteriormente fue ayudante de Héctor Beira, ¿recordarás tú? Claro, del argentino, sí, ¿no? sí, sí. Y después asumió como director técnico del seleccionado nacional. Eso para quienes recuerdan lo más inmediato en su aporte futbolístico que tuvo Carlos Aragonés. Después en la década del 70, del 80... Ovidio Mesa. Perdón, Ovidio Mesa. Decía Carlos Aragonés porque fue el compadre de Ovidio Mesa en el campo de juego cuando estuvieron en The Strongest, aquel 1977, después de pasar de petrolero. Él llega a petrolero de Cochabamba, porque sus padres tenían una relación estrecha laboral con yacimientos petrolíferos. En aquella época se trasladan de Yacuiba a Cochabamba y allá, bueno, incursiona muy jovencito, 17, 18 años, en petrolero de Cochabamba. Bueno, como todo chaqueño tenía casi el sello de IPFB en la frente, ¿no? Era su carta de presentación. Exactamente. Venía de esas tierras petroleras. Y después, en el 77, recala en The Strongest. Y algo que muy pocos jugadores han logrado, Víctor Hugo, es que cuando estás en los dos grandes equipos de La Paz, o dos equipos que son eternos rivales, a veces es muy difícil que te digan, bueno, o es más querido por la hinchada del uno o del otro. Las dos hinchadas lo querían igual a Ovidio. O sea, no ocurrió ese fenómeno con él, como que cuando un jugador se va a otro equipo, los silbidos y las rechifles, que esto, que el otro. No, él era muy respetado. Sí. Yo alguna vez hablé, por ejemplo, con Ramiro Blacut, que lo tuvo como jugador. Ramiro Blacut de una generación anterior, ¿no? De aquella histórica también generación del 63, decía que era un caballero dentro del campo de juego. No, había muy buenas referencias y los jugadores que han sido dirigidos por Carlos Aragonés van a decir lo mismo. No porque ahora nos haya dejado vendrán las alabanzas, sino que siempre fue así. De todos los jugadores que han compartido con él un vestuario y de todos los compañeros. Hace algún momento recordaba a Carlos Aragonés, con él también sumo a Chichi Romero, a Tamayá Jiménez, a Espinosa, quienes han sido de esa generación donde eliminaron justamente a Alemania y a Venezuela y Uruguay en una clasificatoria, ¿no? Recordaba como técnico que dirigió los últimos partidos de la selección boliviana absoluta justamente para el Mundial de Alemania 2006. O sea, es mucha historia como para poder repasar en este momento, pero te lo decía antes de ingresar al estudio, yo creo que Ovidio Mesa tiene un puesto asegurado dentro del onceno histórico del fútbol boliviano. Ovidio Mesa, bueno, ¿cómo no vamos a recordar a este hombre? ¿No? Hasta la voz le ayudaba, ¿no? Ovidio Mesa, bueno, la estatura, vaya, era como un gigantón para esos años en que la estatura media estaba muy por abajo. Correcto, porque en esa época, claro, contrataban a jugadores argentinos, por ejemplo, que físicamente eran más lungos, físicamente más fornidos, y Ovidio Mesa parecía uno de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, por las características físicas, por los gestos técnicos que tenía, muy atrevido. Le ayudaba, ¿no? Ovidio Mesa. Sí. Claro, no era un reclamón a gritos, digamos, al árbitro. Árbitro, compórtese. Claro, la voz era otra cosa. Mucha personalidad. Mesa, muchísima personalidad y brillaba. Y ha sido uno de los jugadores más respetados, sin duda. A ver, Richard, tú has de recordar seguramente a aquellos jugadores de la generación de Ovidio Mesa, talentosos que han estado durante los 10 años que han estado en la selección boliviana de fútbol. ¿A quién te recuerdas? Bueno, en esa época, Morales, hoy por hoy un médico, que fue parte de un tridente que lo componían junto a Tamayá Jiménez, por ejemplo. Tamayá, ¿no? Jiménez, vaya. Claro, hay un partido que se jugó frente a Venezuela en el estadio de Tembladerani del 77. Se juega en Tembladerani porque el Cires era refaccionado para los Juegos Bolivarianos. Y ese tridente que deja en el camino a Venezuela porque le ganó en la ida y en la vuelta a la selección venezolana, que justamente eran parte de aquella selección, con el empuje de Aragonés y otros grandes referentes de la época, pero ellos eran los que brillaban en aquel seleccionado nacional. Hablando de la selección boliviana de fútbol, después, bueno, vendrían otras muy buenas generaciones con Die Stroger, con Bolívar, con Bilsterman, equipos donde ha jugado
y por supuesto Petrolero de Cochabamba, donde ha jugado Ovidio Mesa. Claro, bueno, Ovidio no solamente ha jugado, claro, está en equipos bolivianos, sino que ha destacado bastante en un fútbol que en estos años era bastante competitivo, ¿no? Como es el fútbol paraguayo, ¿no? Ha estado en Guaraní, ha estado en Libertad y le ha ido muy bien a Ovidio. Sí, fue cuando ya después pudo saltar al fútbol exterior, como muy pocos lo hacían, muy pocos eran los privilegiados, y justamente Ovidio Mesa fue uno de los distinguidos. En aquel entonces, ¿no? Ya cerrando prácticamente la recta final de su carrera deportiva en la década de los 80. Después ya como director técnico habíamos hablado de la selección boliviana, dirigió también equipos como el propio The Strongest, ha dirigido equipos como... Solo salió campeón con un solo equipo como director técnico. ¿Con cuál? Y muy pocos lo saben aquello. Con Oriente Petrolero. Fue el año 2000. Ingresando al nuevo milenio, muchos se preguntaron en Oriente, necesitamos una solución porque había una sequía de títulos en el Oriente, y fue y sacó adelante ese equipo y salió campeón, ¿no? Después participó en Copa Libertadores, porque después dirigió otros equipos como Independiente de Sucre también lo dirigió, ¿no? Mira, ahí te voy a contar algo. Fue el año 1994, incursionábamos en la carrera periodística en Sucre, fue ahí donde yo lo conocí recién a Ovidio Mesa, o sea, de una forma directa, muy serio. Me refiero al profesionalismo que él tenía, y seguramente los jugadores de aquella generación en Independiente de Sucre lo recordarán. Con una muy buena campaña también y accediendo a un torneo internacional, en aquella época la Conmebol, que era otro de los torneos internacionales, y fue el aporte que dejó en Sucre. Entre otros equipos, naturalmente dirigiendo como director técnico, ¿no? Blooming, Wilstermann, entre otros. Bueno, tú decías hace unos momentos, inevitablemente Ovidio Mesa tendría que estar en la selección nacional de todos los tiempos, ¿no? Un Ovidio Mesa ahí. Ya nos imaginamos a Ovidio en ese mediocampo con todo el tamañote que él tenía. ¿Quiénes más tendrían que estar en esa selección boliviana de todos los tiempos? A ver, podemos poner a Raya, por ejemplo, en el arco, podemos sumar a Truco. Arraya, el padre de nuestro presidente directorio de Bolivisión, Chacho Arraya. Un abrazo a don Chachito Arraya. Coincidentemente. Un homenaje a su padre querido. Si las cosas que me contó de su padre, las cosas que hacía para poder destacarse en el arco, tiene muchas anécdotas. Algún día me gustaría que las contemos en su momento para recordarlo. Puedes ponerlo ahí a los jugadores que seguramente la gente recordará inmediatamente, como el caso de Víctor Agustín Ugarte, por ejemplo, el caso de Echeverri. Carlos Truco es una alternativa en el arco también para la gente de aquella generación. Valdivieso, Abdullah Ramayo de la época del 63, Ramiro Blacut, lo decía bien Víctor Agustín Ugarte. Un goleador podría ser Joaquín Botero, pero ahí el número 10, yo creo que estarían lado a lado y formarían un tridente en la mitad del campo de juego, sin temor a equivocarme. Ovidio Mesa, un poco más adelantado por el lado zurdo, por el manejo del balón, Marco Otero Echeverri, y probablemente un Valdivieso. Pero tiene el puesto asegurado en la mitad del campo de juego. Pucha, qué lindo sería. Lo que pasa es que él jugaba de 10, pero sí tenía, era un volante ofensivo. Me lo contaron los que vieron aquella época, porque yo no pude verlo jugar de forma directa. Era un volante ofensivo por la derecha, ¿no? Por el dominio y la potencia que tenía con la pierna derecha y el regate que tenía para después hacer la diagonal y penetrar en el arco y aportarte con gol. Entonces eran las características. O sea, la gente que se comienza a imaginar parte de la mitad del campo de juego, si no tenía el panorama visto para buscar un compañero, se iba más por la derecha, por la habilidad que tenía con esa pierna, y dejando al rival que encontraba en su camino, y después buscando ya sea una pared o una combinación para llegar al arco. A todo el que se ponía enfrente, con ese físico el cual destacábamos, lo dejaba en el camino. Regateaba, pudo dejar a todo rival que estuvo en el camino. Lastimosamente, a la enfermedad que le persiguió en los últimos tiempos, no pudo burlar. Pero vaya selección de todos los tiempos que tú nos acabas de nombrar, Richard, y uno le invitas a soñar, ¿eh? Yo me pongo a imaginarme ahí juntos esos jugadores con semejante talento. Vaya, qué maravilloso sería encontrarte una lamparita de Aladino, ¿no es cierto? Y en la calle frotarla y sale el genio. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, quiero que me des a este, y armar la selección boliviana de fútbol con semejantes talentos. Vaya, nos iría bien, ¿no? Pues, por supuesto. Nosotros hemos tenido, creo, dos generaciones espectaculares dentro de la historia de nuestro fútbol, la selección del 63 y la selección del 93, que clasificó para el Mundial 94. Pero dentro de estas dos generaciones hubo naturalmente que destacar el talento de muchos otros jugadores, el caso justamente que nombrábamos, Ovidio Mesa y compañía, que también fueron un gran aporte para las representaciones bolivianas en el contexto internacional.
y también en los clubes, ¿no? A ver, Ovidio Mesa fue quien estrenó la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, la cual justamente este año deje de existir la liga, pues que los cambios de estatutos que hacen que simplemente sea la división profesional, pues quien inauguró la liga fue Ovidio Mesa con la camiseta de Die Strongest, donde Die Strongest además fue campeón aquel año, ¿no? Bueno, y deja un mensaje además Ovidio Mesa, aparte hoy cuando termina de existir la liga, exacto, ¿no es cierto? Y deja un mensaje, cambien chicos, cambien, hagan algo positivo que voy a estar vigilándoles desde arriba. Nos saludan Richard desde el Beni, nos dice Edmi Orías, es muy bonito reconocer el trabajo de las personas, como el caso del señor Mesa, Ovidio Mesa, futbolista. Sin embargo, sería también agradecido reconocer a estas personalidades del fútbol y otros campos en la vida, ¿no les parece? Bueno, un saludo a Edmi Orías en el Beni. Susana Moya también nos escribe, muchas gracias, excelente programa. Saludos desde Coroico. Siempre los veo. Saludos. Un abrazo a la gente de Coroico. Vaya, se nos va Ovidio Mesa. Richard, ¿tú recuerdas que otros grandes jugadores de nuestro fútbol se han ido en los pasados meses, años y que nos han dejado obviamente un hueco en el corazón? El caso de... recuerdo los últimos jugadores que han dejado un gran aporte a nuestro país, el caso de Juan Américo Díaz hace unos años nada más, lo de Víctor Agustín Ugarte también, por allá ya pasaron algunos buenos años, pero fueron los que más huella han dejado dentro de la historia de nuestro fútbol. Como no quisiéramos que ninguno de ellos se vaya, porque si bien no están en la parte activa del fútbol, pueden dejar mucho de enseñanza, porque Ovidio se va a España. Ovidio Mesa era bien amigo del presidente del Estado, te digo, porque fue inicialmente una propuesta diplomática la que lleva a Ovidio Mesa a España y ahí comienza a trabajar también dentro de la estructura futbolística, ¿no? O sea, con proyectos, con propuestas para tratar de mejorar desde un primer mundo. Después decide quedarse allá. Claro, ha estado él más o menos unos 6 años, ¿no? Allá en Alicante, en España. En Alicante. Bueno, en total hasta ha muerto esta madrugada. Claro, en total hasta unos 12 años en España. 12 años. Sí, sí. Por decir, los primeros años con un cargo diplomático, después decide quedarse con proyectos deportivos. Creo que volvió en 2014. ¿Volvió? ¿No? Estuvo con un cargo en la gobernación de Tarija, exacto, si no estoy equivocado. Exactamente, ¿no? Nunca se olvida de su querida Yacuiba. Y te digo que la Asamblea Regional de Gran Chaco, a sugerencia justamente del presidente del Estado, decidieron, esto no hay vuelta atrás y me parece indiscutible. Recordad que el año pasado se inauguró uno de los estadios más modernos y más lindos que tiene el país. Capacidad para 20.000 personas. Sí, lindo estadio que se llama Estadio Departamental. Y nadie lo bautizó y nadie sugirió ningún nombre. Y ahora surge justamente este nombre y se va a llamar así. Y creo que nadie lo va a discutir. Ovidio Mesa. Así a secas. Pero qué lindo. Ni siquiera estadio departamental. Se han de estar hinchando los pechos de los yacuibeños esta noche, ¿eh? Los chaqueños están felices. Los chaqueños están felices porque esa generación de jugadores son chaqueños. Víctor, te hablo de Ovidio Mesa, te hablo de Tamaya Jiménez, te hablo de Carlos Aragonés, todos vienen. Carlos Aragonés de Positos, claro, pero estamos hablando de todo. El mismo Ovidio decía en 2014 cuando llegó para asumir ese cargo de consultor de la gobernación de Tarija para los campos deportivos. Exacto. Y demás, decía, bueno, tenemos que recuperar este escenario que ha ido perdiendo el Chaco de nuestro país, porque en los 70s y demás había por lo menos 2 chaqueños en cada equipo del fútbol boliviano. Y vaya, es que el Chaco le ha dado tantos talentos al país. No, y que lo seguimos teniendo, ¿no? No por nada, ahora la provincia de Gran Chaco tiene un representante en la Liga del Fútbol Profesional, que hace poquito tenía un torneo internacional como es Petrolero de Yacuiba. Hay mucho talento, ¿no? Como tenemos mucho talento en el trópico, como tenemos talento en los yungas, en fin, bueno, gente creo que nace con el fútbol en la sangre, y esto hay que explotar. Bueno, una verdadera pena, se dice que la enfermedad que él tenía era un cáncer en el páncreas, muy complicado. No, difícil, no se podía hacer nada. De sobrellevar, sí. Bueno, la familia está con él y en este momento también. Y nosotros estamos con él. Así es. Bueno, muchas gracias, querido Richard, por habernos acompañado en este homenaje a Ovidio Mesa.